Bueno chicos, buenas noches a todos. Bienvenidos. Este es el segundo DeFi Live. En realidad la idea de estos live es que no se repita esa simetría de información que tenemos en Web2, ya sea de economía, de finanzas, tokenomics, derecho. Entonces siempre se tocan algunos temas complicados, algunos papers. La sesión pasada fue la CDS en Perú, esta vez va a ser la ley MiCA. Las próximas semanas pueden ser un paper de tokenomics, temas que no son tan comunes, pero que es interesante tener noción para no repetir los mismos errores que en algún momento pasamos en Web2. Y en esta oportunidad tenemos a un invitado que maneja muy bien el tema, de hecho es uno de nuestros referentes en Perú sobre estos temas, que es Mariano. Y hermano, bienvenido, cuéntanos un poco qué haces, a qué te dedicas. Sabemos que estás de viaje, así que de paso te agradezco por este espacio, pero cuéntanos. Gracias, Edwin. Bueno, un poco antes me presento, mi nombre es Mariano Camere, como has mencionado. Soy abogado, me dedico un poco al sector financiero, al sector legal, evidentemente, pero relacionado a finanzas, y tengo una especialización en blockchain y criptoactivos, ¿no? Por el MIT. Ya desde hace un tiempo atrás vengo desarrollando mi experiencia como abogado en temas relacionados con innovación tecnológica, sobre todo en el sector financiero, ¿no? Todo lo que tiene que ver con fintech, blockchain, cripto en general, y específicamente en esto último, ¿no? En temas cripto. Eh, ¿Qué más? Bueno, hoy día, evidentemente, como has dicho, vamos a tratar el aspecto del reglamento MiCA, ¿no? Que es el reglamento recientemente aprobado por la Unión Europea eh, para cubrir o, digamos, recoger todo el marco legal aplicable a las criptomonedas y a proyectos cripto. Genial, perfecto. Y creo que ya te imaginarás, la primera pregunta cae por su propio peso. Entramos de golpe. Cuéntanos qué es la ley MiCA, de frente así. Bueno, la ley no es una, o sea, todavía no es una ley, ¿no? De hecho, ha sido aprobada el texto del reglamento eh, por el Parlamento Europeo, ¿no? Ha tenido una aprobación de 517 votos a favor, 38 en contra y 18 abstenciones, lo cual significa que para los miembros del Parlamento era bastante importante que esta regulación se apruebe, o por lo menos el texto se apruebe, y eh, está pendiente que el Concilium, que es el Consejo Europeo, apruebe esta norma en las próximas semanas. En realidad debería suceder bastante rápido para que se convierta en ley, ¿no? ¿Qué es la ley MiCA? Bueno, o el reglamento MiCA, llamado MiCA porque es el Market in Crypto Asset Rule. Lo que implica esta norma es recoger el marco legal aplicable a las criptomonedas y específicamente a los proveedores de servicios con criptomonedas, ¿no? Con criptoactivos. O sea, hablemos de criptoactivos en realidad porque hay, o sea, dentro de las clases de criptoactivos se encuentran las criptomonedas, los tokens y otras clases que también definen la norma. Pero claro, estas normas son aplicables a los proveedores de servicios con criptoactivos y los criptoactivos en general, ¿no? ¿Qué implica, podríamos decir, para la Unión Europea, digamos, para todo en general para todo el mundo? Porque MiCA intenta proponerse digamos, escalar a tal nivel que sea considerado como un marco jurídico mundial, ¿no? Lo que implica es que más empresas o las empresas que hoy en día vienen ejerciendo o proveyendo productos o servicios con criptoactivos puedan hacerlo eh, adoptando la regulación o los requisitos que establece esta norma, ¿no? Ese es un punto interesante porque
digamos que cuando hay alguna regulación en Latinoamérica, o bueno, particularmente en Perú, siempre se toma como referencia lo que pasa en la Unión Europea o lo que pasa en Sí, otros países, sobre todo en temas financieros, ¿no? Por ejemplo, la SBS siempre que hace algún documento, pues al final tiene referencias de otros reglamentos en la Unión Europea o en Estados Unidos. Pasando a una segunda pregunta así que es. justo lo mencionaste al inicio, bueno, esta, digamos que todavía no es ley como tal, pero digamos que estamos a tiempo de que se dé, genera una categorización de criptoactivos. Sí, Más o menos, ¿cuál es esta? Y después pasamos a qué requisitos en términos generales propone. sí. Bueno, hay que mencionar, creo que es importante mencionar que la ley MiCA ahora constituye quizás el marco regulatorio más completo que existe en el mundo sobre los temas o sea, relacionados a los criptoactivos y a los proveedores de servicios con criptoactivos, ¿no? Una de las cosas novedosas es que esta norma apuesta por una clasificación de criptoactivos, ¿no? Dentro de los cuales tenemos, o sea, se definen, hay personas que un poco dicen que podríamos hablar de una clasificación de tres. Yo considero que en realidad son cuatro o sea, esta clasificación de criptoactivos según la norma, porque primero tenemos a los criptoactivos como criptomonedas como Bitcoin, Litecoin, Ether, ¿no? Que esos son, digamos, criptomonedas propias, tokens propios de una blockchain, ¿no? Y tenemos por otro lado a los utility tokens, que son eh, estos tokens de utilidad, ¿no? La, la ley MiCA, el reglamento MiCA, ah, ya, o sea, los clasifica a estos criptoactivos que he mencionado, los utility, a los criptodivisas, por así decirlo, como criptoactivos no relacionados a las clasificaciones anteriores, ¿no? Como lo son Ok. los que voy a mencionar ahora recientemente, que son dos, ¿no? Los tokens o fichas, como le dice el reglamento, asociadas a activos y las fichas o tokens relacionadas a dinero electrónico, ¿no? O e-money. Eh, la primera es ART, por sus siglas en inglés, ¿no? Asset Reference Tokens, y la otra es EMT, ¿no? E-Money Tokens, ¿no? En estas clasificaciones tenemos dentro de los ART, dentro de los fichas o tokens referenciados activos, a tokens como lo que vino a proponer Libra, quizás, ¿no? Que era un basket de assets, o sea, que al final era un token respaldado por un basket de assets, ¿no? O iba un poco para quizás los que conocemos el ecosistema Fact Gold, ¿no? O sea, todas estas fichas relacionadas a un activo distinto o físico, ¿no? Como lo son las criptomonedas que están relacionadas a commodities o algo por el estilo. Y en el lado de e-money tokens, podríamos hablar bien de las stablecoins, ¿no? De Tether, de BUSD, ¿no? De lo que fue UST, ¿no? Y USDC, ¿no? Ahí ya entramos o sea, entra a tallar estas disposiciones aplicables a quizás el dinero electrónico, pero representadas en tokens, ¿no? Como para resumir y entender un poquito, pues, tienes como que cuatro clasificaciones. La primera, criptomoneda como la conocemos. La Sí, segunda, tokens de utilidad. Luego tenemos activos referenciados a, no sé, a un commodity. Y sí, luego dinero electrónico. O sea, el sí, así equivalente a es. dinero electrónico. Sí, como que tokens relacionados a activos y tokens relacionados a dinero electrónico. Sí, Como para, no sé si me estoy adelantando la pregunta. En este caso de dinero electrónico, por ejemplo, en ese documento consultivo de Basilea, lo que hacen es ponen condiciones para clasificar una moneda estable. Por ejemplo, separan de manera muy obvia a UST de una moneda como USDC o como USDT. Entonces, en Ujú. este caso, esta ley llega a ese nivel de especificidad o solamente te dice
el dinero electrónico, pero no especifica si está bien backupeado, si el dinero, si el equivalente está en un banco o no. Ok, ok. Eso es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque o sea, creo que una de las cosas que nos he dicho es que MiCA es uno de los cuerpos normativos, ¿no? De los proyectos regulatorios que se van a implementar relacionados a todo el ecosistema de los criptoactivos, ¿no? Y específicamente para los temas de e-money tokens, ¿no? Hay disposiciones en las que se habla que o sea, estas fichas relacionadas a iMoney, ¿no? A dinero digital, deben cumplir con con la regulación hoy en día existente para el dinero digital, el dinero electrónico, ¿no? Evidentemente, eh, podríamos, podríamos aprovechar o mencionar que se aprovecha a través de la tokenización de estas fichas de dinero electrónico las ventajas como la programabilidad, el hecho de que la puedas mover de blockchain a blockchain, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la regulación MiCA no entra a tallar tanto eh, en, en estas disposiciones aplicables para el Limón Token porque ya las referencia a través de otra norma, ¿no? Ah, perfecto, me queda clarísimo. No sé si nos puedes comentar particularmente a algunos requisitos que recuerdes de acuerdo a estas categorías de criptoactivos. Sí, sí, bueno, de hecho, dentro de dentro de estos criptoactivos es básico que tengan, o sea, todos se solicita un white paper, ¿no? Ya. La diferencia es que entre la clasificación de utility y las criptomonedas, las criptodivisas, se, únicamente se necesita una notificación del white paper, ¿no? Hay lo que habla un poco la ley MiCA es que a cada autoridad local del país en el cual se emita una criptomoneda o un utility token, las empresas emisoras, que son las quienes deben cumplir estos requisitos, notifiquen el white paper, ¿no? Y proporcionen información sobre el proyecto, lo publiciten también en la plataforma, ¿no? Y además, o sea, hay declaraciones de responsabilidad que deben de cumplir y eh, también se les solicita unos requisitos de marketing relacionados a la protección del consumidor, ¿no? Es decir, ¿no? O sea, tienen que cumplir con la regulación propia del país eh, relacionada a la protección del consumidor, ¿no? O sea, por eso hay que tener mucho cuidado con cómo hacen el marketing estas empresas, ¿no? Eso es parte de los requisitos. Eso es en cuanto a los utility de las criptodivisas, ¿no? En cuanto a las fichas referenciadas a activos, como bien he dicho, ha sido, por ejemplo, Pax Gold o otras criptomonedas asociadas a commodities, por ejemplo, se pide una autorización del white paper. Es decir, yo presento mi white paper y me lo tienen que autorizar, ¿no? La entidad local tiene que aprobar que mi white paper, digamos, está ok, pasa piola, ¿no? Y también, o sea, ahí ya entramos a tallar, o sea, fuera de los temas de marketing y de revelación de información, entran a tallar requisitos prudenciales y de gobernanza, ¿no? O sea, ya empieza a haber como una especie eh, ¿cómo podría decirlo? O sea, lo que quiere hacer Mica es que estas empresas emisoras de este tipo de activos puedan demostrar que efectivamente el activo sobre el cual están referenciando o sea, este token, tengan, por así decirlo, liquidez o tengan efectivamente el activo. ¿Por qué? Porque, o sea, una de las cosas que más importa o que más quiere proteger esta normativa MiCA es que el usuario pueda retirar su dinero en cualquier momento. Es decir, que pueda obtener la liquidez en cualquier momento, ¿no? Entonces, los temas prudenciales y gobernanza entran a tallar en este caso. Lo mismo sucede
con las fichas referenciadas a eMoney, ¿no? Con los tokens referenciados a eMoney. También tienen que presentar un white paper de autorización, pero solamente están reservadas para empresas que tienen licencia como proveedores de dinero electrónico, eMoney, o entidades de crédito, ¿no? Digamos, las entidades financieras, ¿no? Eh, y bueno, también están estos requisitos prudenciales, ¿no? De liquidez, o sea, en el caso, por ejemplo, si hablamos de USDC y de USDT, es importante que esos activos estén respaldados al 100% por eh, dinero, ¿no? Y, bueno, custodiados en un banco, o sea, hay ya temas prudenciales de gobernanza y de liquidez, ¿no? Eso es en cuanto a cada uno de los criptoactivos, esos requisitos que tienen que cumplir los emisores. Creo que no te escucho. ¿No te escucho, Ed? Perfecto, perfecto. Estaba con mute. Hasta ahorita hemos hablado de categoría de activos y de los emisores de esos activos o de los proyectos o de aquellos que custodian los commodities. Pero también hay una sección en la que mencionan a un proveedor de servicios de criptoactivos. ¿A qué hace referencia específicamente? Y de ser el caso, ¿qué requisitos deberían cumplir? Sí. Bueno, el artículo 3 del reglamento MiCA menciona que es proveedor de servicios de criptoactivos toda aquella persona eh, que preste los servicios que se definen dentro del mismo reglamento, ¿no? Básicamente, todas las personas que de algún modo prestan los servicios que se mencionan en la ley califican dentro de esta definición en la norma se llama CASP, como Crypto Asset Service Provider, pero claro, al final son proveedores de servicios criptoactivos, ¿no? En español. Es interesante porque ya la, la GAFI, ¿no? Que es el Financial Task Force, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es la entidad reguladora sobre temas de lavados de activos y financiamiento del terrorismo, da una definición similar a la de proveedores de servicios con criptoactivos, eh, pero diferenciada en cuanto a que esta entidad lo reconoce como VASP, como Virtual Asset Service Provider, como proveedor de activos proveedor de servicios de activos, con activos virtuales, ¿no? Pero se dice que eh, MiCA tiene eh, digamos, la definición de MiCA es más inclusiva, ¿no? Abarca a más personas. Y bueno, no sé si la siguiente pregunta es, ¿quiénes son estos servicios, esos proveedores de servicios? Califican dentro de estos proveedores de servicios como los proveedores de custodia y administración de criptoactivos, exchange, definitivamente, ¿no? O sea, hablamos de exchange cuando es cripto y cripto fiat, ¿no? O fiat cripto, ¿no? Viceversa. Em, Plataformas de trading de criptoactivos también, ejecutores de órdenes por parte de clientes, ¿no? O sea, yo como una especie de intermediario, ¿no? Si yo recibo órdenes por parte de un cliente y las ejecuto, también me califico como un proveedor de servicios de activos con criptoactivos. Y, por ejemplo, también están los recepcionistas de órdenes de terceros para la compra y venta de criptoactivos, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay más, hay unos dos o tres, si no me equivoco, servicios adicionales, pero ya están relacionados más con, por ejemplo, la provisión del outsourcing de seguridad, cosas por el estilo, que quizás nosotros o los que estamos en el ecosistema no lo conocemos tanto, pero también son parte de este sector, ¿no? ¿Qué requisitos deberían cumplir estos proveedores para, digamos, hay varios jugadores que ahora ya están en el mercado cripto? ¿Qué requisitos Sí, deberían cumplir estos eh, si es que, qué tienen que cumplir para que sean proveedores de servicios de criptoactivos según la ley? ya, sí.
o sea, hay que tener en cuenta de que hoy en día existen ya proveedores de servicios con criptoactivos, ¿no? Que para efectos de la norma no significa que no puedan continuar ejerciendo sus actividades, ¿no? Sin embargo, cuando entre en vigencia, eh, van a tener que cumplir estos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Primero, los requisitos prudenciales. Es decir, tienen que tener un capital mínimo. Y el capital varía según el servicio que se preste. Si eres un exchange, por ejemplo, tienes, si no me equivoco, un capital de 150.000 euros o dólares. Creo que era lo mismo. Y según el tipo de servicio, o sea, por ejemplo, si eres un recepcionista o ejecutor de órdenes de tus clientes, eh, empieza a disminuir, ¿no? Ya es 120.000 y si solamente tienes o te recepcionas, por ejemplo, órdenes de terceros o estás relacionado o eres un proveedor de servicios con criptoactivos porque estás relacionados con la provisión de la seguridad de un exchange o algo por el estilo, tienes que tener un capital mínimo de 50.000, ¿no? Entonces, el capital mínimo es algo que sí o sí es fijo, pero varía según El el tipo. servicio que uno presta. Eh, y otras cosas que también eh, podríamos mencionar son los temas de gobernanza, es decir, hay que tener un buen gobierno corporativo, ¿no? Hay que implementar requisitos de seguridad de los activos, es decir, estos proveedores de servicios tienen que garantizar que o sea, la custodia o la gestión de los activos, de los criptoactivos, son seguros, ¿no? Tienen que pasar por estos requisitos de seguridad. Tienen que tener además liquidez, o sea, siempre en caso tú proveas un servicio de este tipo, tienes que tener la liquidez suficiente como para poder cubrir las pérdidas o los retiros masivos que puedan existir en el ecosistema. Eso está bastante relacionado con hoy en día cómo eh, se maneja en el sector financiero, ¿no? Eh, y bueno, temas de cumplimiento, temas, o sea, de due diligencia, justo ahorita que están hablando, hace un rato que están hablando de cumplimiento con Charlie, y bueno, planes de contingencia también en caso eh, la plataforma se caiga, ¿no? O sea, o el proveedor de servicios se caiga. Tiene que haber un plan de contingencia. O después, según el tipo de servicio, también debe haber por ejemplo, si eres un custodio de los criptoactivos o eres un exchange, también debe haber una política de custodia de los criptoactivos, o sea, cómo garantiza la seguridad, cómo garantiza la liquidez. Entonces, hay requisitos adicionales, pero básicamente lo que podríamos decir fuera de estos últimos requisitos que he mencionado, es que todo este sector de las criptomonedas está tratando de trasladar o copiar los criterios que hoy en día una institución financiera puede, o sea, debe cumplir, ¿no? Entonces, se les está tratando como tal y además tienen que cumplir temas relacionados con la seguridad, o sea, propia de la tecnología, ¿no? Eso es interesante porque al final, digamos que una exchange, bajo el concepto de exchange, debería tener la liquidez que los usuarios le proveen, ¿no? Pero en este caso, dada la casuística que se ha tenido, se les está exigiendo prácticamente, bueno, a primer nivel, como si fuese un banco porque saben que hay un riesgo ahí, ¿no? Lo que te iba a preguntar es, ¿cuáles son las implicancias para aquellos que son proveedores pero que están fuera de la Unión Europea? Em, bueno, simplemente, quizás si lo podría resumir en que la ley MiCA no les aplica, ¿no? Es decir, ellos no están obligados a cumplir con esa normativa, ¿no? Pero, ya como le he dicho antes, o sea, la ley MiCA se ha propuesto o tiene intención de que
sea copiada en el mundo. ¿Por qué? Porque ahorita es quizás el cuerpo normativo más completo que existe, ¿no? Entonces, eh, yo creería que si hablamos de las implicancias para los proveedores de servicios que están fuera de la Unión Europea, quizás lo que va a suceder es que los gobiernos de esos países, o sea, digamos, de los países en donde se ubiquen estos proveedores, apliquen criterios similares a los de la ley MiCA, ¿no? Porque así como, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos Personales, que es también una regulación implementada en la Unión Europea, se cumple en todo el mundo, o por lo menos en gran parte del globo, ¿no? Excepto en Estados Unidos. MiCA también tiene esa intención, que muchas personas adopten este cuerpo normativo como el estándar. Y, y ahí podríamos, o sea, respondiendo a la pregunta, podríamos decir que los proveedores de servicios con activos virtuales o con criptoactivos en otros países deberían quizás cumplir o tratar de emular los requisitos que propone MiCA. Es como una especie de adelantarse o de querer darle una señal al mercado de decirle, oye, mira, yo no estoy en la obligación de hacerlo, pero te demuestro que estoy en la capacidad de hacerlo, ¿no? O sea, Sí, lo comento porque, por ejemplo, en el sector financiero tradicional ya pasa. Hay sí, regulaciones que se aplican a Europa o a Estados Unidos y que no se aplican en el Perú, pero hay aseguradoras o bancos en el Perú que dicen, oye, yo me quiero comer ese pleito y lo implemento desde ahora, o sea que cuando ya venga, pues digamos, ya estoy como que un poco más listo, ¿no? Entonces, sí. termina siendo O un sea, buen referente. para agregar a eso que has mencionado, hay que tener en cuenta de que los proveedores de servicios con criptoactivos hoy en día son de las empresas que, sin tener regulación aplicable, son de las empresas que mayores estándares, o sea, implementan para proveer sus servicios. Por ejemplo, los temas relacionados a compliance, el tema de lavado de activos, ellos no están obligados por ninguna norma a cumplirlo, sin embargo, lo hacen, porque saben que hay riesgos relacionados con estos activos que implican, pues, que para efectos de ofrecer su servicio, ellos como proveedores mitiguen estos riesgos, ¿no? Claro. Entonces, mi otra pregunta va porque hace unos minutos mencionaste algo de transparencia y divulgación de información, que son otras Sí, normas, pero que indirectamente en este caso también va. Entonces, de cara de los proveedores, ¿cómo se tocan estos temas? bueno, creo que lo mencioné hace un rato. Uno de los propósitos y aspectos más importantes que propone la ley MiCA es la protección al usuario, ¿no? em, Dentro de los cuales reconoce que la transparencia y la divulgación de información dentro del ecosistema cripto es clave. ¿Por qué? Porque han habido muchas estafas, porque han habido muchos proyectos fallidos, muchos proyectos que esconden información y al final abandonan y perjudican a sus usuarios, ¿no? Entonces, si bien ya muchas empresas lo hacen, muchos proveedores de servicios con criptoactivos y muchos emisores también de criptoactivos proveen esta información de transparencia, se establece ahora con esta nueva ley, con la ley MiCA, que sí o sí se publiquen diversos estándares o información, ¿no? Que para efectos del usuario puedan ser de un mejor entendimiento, ¿no? O sea, si en la plataforma tú divulgas información no en letra pequeña, sino digamos, de forma más explícita, el usuario va a poder tomar una decisión con mayor confianza y con mayor conocimiento de en dónde está depositando su dinero, en dónde está invirtiendo sus ahorros. Entonces, de esa forma, la transparencia es algo clave para atraer más inversión dentro de este sector, ¿no? Entonces, bajo este contexto o estas especie de condiciones mínimas, eh, ¿hay alguna forma de implementación que ya mencione la norma respecto a sanciones o medidas de cumplimiento para que se garanticen estos requisitos? Eh, sí, o sea, a ver, creo que es importante mencionar que como todavía no es una ley como todavía no es ley, ¿no?
Mucho del enforcement, o sea, de estas sanciones y reglas que tienen que cumplir los proveedores con activos virtuales o con criptoactivos, mejor dicho, y los emisores de criptoactivos, depende mucho de las entidades locales y de cómo el consejo, o sea, actúe rápido para que, o sea, los gobiernos o las entidades regulatorias puedan hacer cumplir estas sanciones. Pero sí hay un paquete de disposiciones dentro de la ley MiCA en la que se establece que, por ejemplo, si uno divulga información falsa o información incorrecta o información errónea, o no la divulga, está expuesto a una sanción, ¿no? Evidentemente depende también mucho de la responsabilidad, o sea, no es que incumples y tienes tu multa, sino hay un proceso sancionatorio también propio pues de este tipo de normas, ¿no? De este tipo de reglas. Pero sí, sí se establecen sanciones por la falta de transparencia a los proveedores de servicios con criptoactivos. Ahora tengo una pregunta un poco más de contexto legal. En el caso de Perú tienes un proyecto ley, bueno, se hacen las votaciones, se vuelve ley, y luego tienes un segundo documento que es la reglamentación de esa ley. Sí, En el caso de la Unión Europea es igual, o sea, o este documento, como para poner en contexto a los usuarios, a los televidentes, bueno, a la audiencia, eh, esta ley tiene 380 páginas. O sea, aparte de eso, una vez que se aprueba, ¿hay un reglamento adicional? o sea, hay que entender que si bien esto es, o sea, es un, va a ser ley para convertirse en una norma, ¿no? Este proyecto de reglamento MiCA es un reglamento, como se ha definido dentro del cuerpo normativo. Eh, ¿Por qué? Porque es bastante desarrollado y bastante completo, ¿ya? Como te había dicho antes, MiCA es uno de los tantos cuerpos normativos que la Unión Europea va a emitir o va a desarrollar para regular el ecosistema de los criptoactivos, porque hay cosas dentro del ecosistema cripto o blockchain que no han sido incluidas o no han sido recogidas en el reglamento MiCA. Eh, y una de estas cosas, por ejemplo, fue algo que se aprobó junto con el reglamento MiCA, que fue el régimen de transferencia de fondos, ¿no? En el que se establece que además los proveedores de servicios con criptoactivos tienen que cumplir con una debida diligencia para la transferencia de fondos, o sea, por el servicio que prestan, ¿no? Entonces, en este caso, yo no creo que haya una norma que desarrolle todo el desarrollo que hace ya MiCA, pero sí, definitivamente, cada localidad, o sea, cada país miembro de la Unión Europea tiene que también establecer cómo hacen cumplir esta normativa. Entonces, me imagino que cada uno de estos países lo que hará es sacar una norma referenciando el proyecto MiCA y tratando de establecer cuáles son, por así decirlo, los requisitos que ya el reglamento MiCA establece, ¿no? O sea, como te digo, no habrá quizás más desarrollo, pero sí cada regulación en específico, cada jurisdicción, mejor dicho, en específico, deberá adoptar su regulación bastante similar a lo que hoy en día el cuerpo normativo o el reglamento MiCA establece. Perfecto. Justo con lo que comentaste hace un rato de que al final es un reglamento y es parte, digamos, de un paquete más grande, ¿cómo se relaciona este reglamento, esta ley MiCA, con otras leyes o regulaciones en la Unión Europea, sobre todo vinculadas a tecnología, por ejemplo, la ley de protección de datos o la ley de servicios digitales? Sí, bueno, de hecho, eh, la Unión Europea ha establecido varios estándares para diversos aspectos, ¿no? Uno de ellos es la Ley de Protección de Datos o el Reglamento General de Protección de Datos Personales, que ha sido adoptado como estándar en el mundo.
fondo, ¿no? Y también otros temas relacionados, por ejemplo, con la seguridad tecnológica, seguridad de la información, cosas por el estilo. Em, yo considero que todo, o sea, el proyecto normativo, o MICA en particular, lo que está tratando de hacer es introducir todas estas leyes que ya la Unión Europea ha implementado, ha desarrollado al ecosistema cripto, ¿no? Entonces, definitivamente, en la misma ley MiCA se establece que los proyectos, o sea, los proveedores de servicios con criptoactivos y los emisores de criptoactivos tienen que cumplir también con otras leyes de la Unión Europea, entre las cuales están, por así decirlo, el Reglamento General de Protección de Datos, temas de seguridad tecnológica, seguridad de la información, etcétera, etcétera. Genial. Ahora vayamos a un poco, digamos, más fuera de lo legal y tratando de especular o de ver qué se viene. ¿Cómo crees que este reglamento afectaría la adopción o el uso de las criptomonedas, particularmente, bueno, en la Unión Europea, básicamente, ¿no? A mí, o sea, el reglamento me parece algo bastante completo. Tiene sus cositas, ¿ah? Pero me parece algo bastante completo como para que la, la, la- digamos, haya más inversión en este ecosistema dentro de la Unión Europea. Y también más uniformidad, ¿no? ¿Por qué? Porque algo que no se ha mencionado, por ejemplo, que es bastante importante decir, es que cuando una empresa se licencia en un país, ¿no? O sea, tiene licencia en un país, se, se le otorga como una especie de pasaporte para que ya no tenga que pasar por el mismo proceso de licenciamiento en otro país, sino lo pueda mover. O sea, digamos, si has pasado, puedes abrir empresa si has pasado, por ejemplo, en, no sé, Ucrania, por ejemplo, puedes irte a España. Si has pasado, por ejemplo, el licenciamiento en Italia, puedes irte a Portugal, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante porque resta esos procesos tediosos de licencia y de cumplimiento normativo, de requisitos, etcétera, etcétera, otorgando este pasaporte, ¿no? A las empresas. Y eso es de todas maneras positivo porque, o sea, teniendo un marco normativo claro y la posibilidad de que se pueda realizar o constituir empresas y realizar proyectos cripto de forma más clara y segura, ¿no? Cumpliendo estos requisitos, eso atrae evidentemente más empleo, más inversión y más emprendimiento, ¿no? Entonces, o sea, por donde lo veas es positivo. Ahí hay un tema interesante porque probablemente aquellos que estamos bastante más metidos en el mundo cripto, lo primero que nos parece es que cuando vemos regulación, automáticamente creemos que es una pared para lo que conocemos como descentralizado o Web3. Sí. Entonces, en este reglamento, digamos que prácticamente como concepto a las dos criptomonedas más conocidas no se les pone ninguna traba, ¿no? A Bitcoin o Ethereum. No, no hay, o sea, a ver, quizás lo que podríamos decir es que ya los reguladores o las entidades regulatorias se han dado cuenta que no pueden contra Bitcoin, ¿no? Es un poco irónico decirlo porque eh, al final han intentado pararlo y frenarlo y no han podido, ¿no? Pero algo que sí se menciona en el reglamento MiCA y que de hecho está muy alineado con cómo las blockchains vienen trabajando es que las blockchains o los criptoactivos, los proveedores de servicios y también los emisores de criptoactivos tienen que brindar información acerca de la huella de carbono, ¿no? Entonces, no es que se prohíbe Proof of Work, pero te dicen que tú como proveedor tienes que proporcionar esta información para saber si es que estás cumpliendo con los estándares eh, ecológicos de sostenibilidad, que es hacia donde va un poco la regulación, ¿no? Que los proyectos sean sostenibles, que sean a largo plazo, que tengan en cuenta pues la ecología, el ecosistema, ¿no? En general. Entonces,
no se les pone ninguna traba a estas criptomonedas y, o sea, más que, yo no sé si decir es una traba, yo creo que es incluso algo positivo que se establezca esta medición de la huella de carbono implica pues que se preocupa el reglamento MiCA porque haya una sostenibilidad dentro del ecosistema cripto, ¿no? Además, hay una parte en la que te piden Red Paper, y claro, en el caso de Bitcoin y de Ethereum, el Red Paper es más conocido que la ley MiCA, ¿no? O sea, tampoco es que, que sea un, digamos, un requerimiento muy fuerte por el lado de estas dos blockchains. Sí, Ahora, quiero sí. ir a un tema que creo que probablemente fue uno de los principales motivos por lo que desde hace años se viene trabajando en este proyecto, que es las famosas ICO. O sea, ¿qué implicaciones tiene la ley para esta CICO o esta ICO, como se quiera llamar? Bueno, esa pregunta es bastante interesante porque, como sabemos, las ICO tuvieron un boom dentro del 2017, 2018. Después en el 2018 hubo un cripto invierno y bueno, no hubieron, o sea, después ya las ICO no tuvieron el impacto que en ese momento que tuvo el ecosistema, ¿no? Eh, Hoy en día, para uno poder hacer una ICO, ¿no? O sea, de todas maneras tiene que cumplir con los requisitos que se establece en el reglamento MiCA. Es decir, ahora considerando que hay una clasificación de criptoactivos y según el tipo de criptoactivo tú puedes emitir estos tokens, tienes que cumplir con con los requisitos dependiendo del tipo de activo o de la clasificación que brinda MiCA, ¿no? Entonces, eh, si es que respondiéndote, si es que hablamos de cuál es el impacto hacia la psico, es que ahora los emisores tienen que cumplir un requisito. O sea, no es como que yo me mando a lanzar un token y lo listo, y se acabó, ¿no? Tienes que cumplir, si estás dentro de la Unión Europea y eres un emisor de un activo y haces una oferta o sea, como una ICO, no una oferta pública, como una ICO, tienes que cumplir con los requisitos como emisor según el tipo de activo que establece el reglamento. Y eso es interesante porque entiendo que también se extendería hacia las exchange centralizadas, ¿no? Porque si un exchange ahorita quiere listar un token, o sea, tiene su propio proceso legal para listarlo, ¿no? Pero con este caso, la ley le da un mínimo, le da un mínimo de condiciones a cumplir para listar un token. O sea, se Sí, termina extendiendo hacia el proveedor de servicio de intercambio también. o sea, más que para listar, porque por ejemplo, cuando hablamos en los exchanges, cuando uno lista es, por ejemplo, si es que lo oferta, ¿no? En el Claro. exchange. Pero claro, si el exchange se convierte en un emisor, definitivamente tiene que cumplir con los requisitos, ¿no? O sea, no solamente cumples con los requisitos como proveedor de servicios con criptoactivos, sino también como emisor, para que no Claro, pero sucedan casos como los de FTX, ¿no? pero si quiero listar un tercer token, tengo que asegurarme que el proveedor de ese token cumpla con las condiciones, o no. Ah, sí, 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 sí. Sí, si esa es la pregunta, sí. O sea, digamos, em, ya ahí entra a tallar mucho el requisito pues de cumplimiento que tienen estos proveedores, ¿no? De saber qué es lo que listan al final, ¿no? Qué es lo que ofertan, porque si no tienen responsabilidad frente a los usuarios. Entonces, claro, si yo Claro, oferto un token que no cumple con los requisitos, escucha, me voy a ver en un problema, ¿no? O sea, no solamente sanción, sino em, o sea, ya temas de reputación, temas de seguridad, o sea, etcétera, etcétera. Es riesgoso, definitivamente. ya, hermano, hay tres puntos que, entre ellos uno que a mí me interesa bastante, pero que no hemos tocado, es qué dice la ley o qué no dice sobre los NFT, sobre DeFi, sobre DAOs o staking. Bueno, el reglamento no menciona nada hablemos ya de DeFi, ¿no? No menciona nada sobre DAOs tampoco. Y como no menciona nada sobre DeFi, no menciona en absoluto ningún servicio o sea, que se provea a través
o sea, de las empresas DeFi, ¿no? O de los protocolos DeFi. Cuando hablamos de staking, efectivamente, la norma dice que como no se mete en temas relacionados a temas DeFi, no los contempla. Y también algo que me olvidé decir es que tampoco contempla regulación alguna sobre los security tokens, porque establece que en el futuro eh, se implementará regulación para el uso de la tecnología DLT, que eso también es un proyecto que está en camino, ¿no? En la Unión Europea, sobre la aplicación de las tecnologías DLT en los mercados financieros, ¿no? Entre los cuales ahí sí se menciona, sí hay la regulación de securities y por cómo o sea, se viene considerando el servicio de staking en el mundo, quizás ahí entraría también esta definición, ¿no? En esta regulación. No, al ser no quiero decir que es un servicio DeFi porque hay evidentemente plataformas centralizadas que también ofrecen un servicio de staking, pero no entra a tallar mucho el reglamento sobre este tipo de servicio, ¿no? Eh, y sobre los NFTs, lo que se dice es que, eh, o sea, aplicará MiCA en la medida que se consideren como securities, pero también menciona que como es parte de el, este, como los securities son parte de la regulación que se va a implementar en el futuro, digamos, también lo dejan de lado. Entonces, eh, estos temas no los tocan mucho, no los abordan mucho. Sobre DeFi y sobre DAOs no se menciona en absoluto. Pero bueno, nada, lo que podríamos decir es que eh, quizás, yo como lo veo es que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces quizás Mika lo que ha hecho es querer dejar de lado esta regulación o estos temas, topics, que son interesantes propios del ecosistema de blockchain, pero que no, que quizás si se metía, pues iba hasta tener un monstruo de reglamento o sea, considerando que es extenso, ¿no? Y además, o sea, lo importante ahorita es para el mundo en general o para los reguladores en general es hacerle frente a la exposición a la expansión del mercado que las stablecoins están ganando, ¿no? Perfecto. Tengo ahí una duda que creo que probablemente la compartimos con otros usuarios. ¿Hay otra región con un avance similar o parecido en tema regulatorio? Eh, o sea, si hablamos de región como por ejemplo Latinoamérica, Estados ¿O Unidos, país? Asia, un país completo, no tan completo como Mica, ¿no? Podríamos decir que quizás Dubái ya desde hace un tiempo atrás tiene un marco normativo bastante cripto-friendly, ¿no? Pero no es tan completo como lo es MICA. O sea, son pocos reglamentos o son pocas normas las que se han atrevido a dar una clasificación en específico sobre criptoactivos, ¿no? Y a definir quiénes son proveedores de servicios con criptoactivos, ¿no? Eh, y y, y, em, después podríamos, ya no quiero decir o sea, no existe regulación, pero en Asia, por ejemplo, hoy en día se trabaja con la normativa actual, o sea, con la vigente. Y se hacen como, ¿cómo podríamos decir? O sea, los proveedores, eso es algo que dije hace un rato, los proveedores de servicios con criptoactivos cumplen mucho los requisitos que se solicitan para otras entidades financieras. Entonces, como que se adelantan a quizás o sea, lo que el regulador les podría pedir para poder ejercer y ofrecer su servicio, ¿no? Pero no hay un marco normativo tan completo como MiCA
ahora, por ahora. Perfecto. Mira, vamos con la última pregunta y luego creo que tenemos ahí una pregunta de Alain. Es como para cerrar una duda que probablemente volvemos a compartir los demás. En Latinoamérica hemos escuchado varias veces de sandbox regulatorios. ¿Cuál Hmm. es la diferencia entre estos conceptos y lo que tenemos ahorita en Europa? O sea, hay que mencionar que Mica no es un sandbox. A ver, primero, hay que definir qué es un sandbox, ¿no? Claro. Un sandbox regulatorio es una especie de, se le dice como caja de arena o un espacio en donde las empresas de un sector específico operan, eh, digamos, de forma anticipada, ¿no? A, a prestar un servicio en específico, ¿no? Que evidentemente es un servicio regulado, que tiene que pasar por un proceso de autorización, sobre todo en el sector financiero, pero que eh, está en constante vigilancia y desarrollo para que la entidad regulatoria pueda identificar los riesgos y los beneficios propios del ecosistema, cosa que según va viendo que surgen riesgos o que surgen problemas dentro de este espacio, va ajustando como que los requisitos dentro del sector. Eh, en Latinoamérica, en Perú tenemos uno que es un poco específico para bancos y para empresas del sector financiero, sobre todo para bancos en realidad. Eh, y en Latinoamérica podríamos decir que tenemos, creo que Colombia tiene uno y no recuerdo si Chile o México tienen otro. Pero el hecho es que en Mica no propone un sandbox, pero sí propone que las entidades que quieran ofrecer un servicio, o sea, que sean proveedores de servicios con criptoactivos o emisores, puedan hacerlo, o sea, evidentemente cumpliendo las disposiciones que hoy en día no son obligatorias, pero que serían aplicables en el futuro, ¿no? Entonces, también se adelanta, ¿no? Se adelanta a que, considerando que en un futuro esta norma va a ser aprobada, eh, o sea, se le ofrece esta posibilidad a los proveedores de servicios con criptoactivos y a los emisores perdón, de criptoactivos a que adopten los requisitos y las reglas de MiCA. No, es distinto, ojo, al sandbox regulatorio, porque a diferencia de que en el sandbox hay un espacio en el cual todavía es un periodo de prueba sobre una actividad específica, MiCA te dice que, oye, si tú quieres, tienes, o sea, yo te doy permiso, o sea, o mejor dicho, te dejo hacerlo, pero tienes que cumplir acá, tienes que cumplir con eso. Y bueno, esa es la diferencia. Perfecto, muchísimas gracias, hermano. Ahí Alain, antes de irse, nos ha dejado una pregunta que es bastante interesante. Nos dice, oye, la ley MiCA hace referencia a la infraestructura tecnológica, por ejemplo, menciona Amazon Web Service o Google Cloud, a veces son puntos de fallo. Entonces, ¿la regulación hace referencia a estos, directo o O sea, indirectamente? no es tan específico, ¿no? Porque evidentemente como, o sea, dentro de la tecnología, uno de los riesgos es que falle, ¿no? Por temas de seguridad, por temas no sé, se cayó la web, se cayó la plataforma, cosas por el estilo. No es tan específica la norma, el reglamento MiCA sobre, o sea, sobre qué, o sea, qué servicio cloud o qué servicio de plataforma tecnológica tiene que usar, pero lo que sí se dice es que tienen que haber eh, estándares de cumplimiento de seguridad tecnológica y un protocolo de contingencias en caso la plataforma se apague, ¿no? Como que se le dice como que shutdown, como en caso, o sea, digamos, el proyecto caiga o la página web se caiga o en sí el proyecto caiga, ¿no? Un protocolo se cae, tiene que haber un plan de contingencia. Entonces, no es tan específico desde el punto de vista técnico, pero sí se establecen obligaciones de
de seguridad tecnológica y de cumplimiento, al final, bueno, tecnológico, ¿no? De un estándar tecnológico potente, ¿no? Perfecto, clarísimo. Nada, hermano, por mi lado, agradecerte y ahora abrimos micro o por mensajes a aquellos que tengan dudas o consultas con confianza. Bueno, justo Alain volvió, no sé si logré escuchar la respuesta Hola, a su hola. pregunta. Sebastián, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Un gusto como siempre, Blid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo Buenísimo, estás? buenísimo esta actualización sobre Mica. Y bastante chévere también el punto justo que tocaron, ¿no? Que no tocan DeFi y siendo DeFi también bastante importante, pero conociendo también un poco de los reguladores europeos, creo que de por sí ya se muerde la implicación de DeFi, porque todos los actores que van a intervenir estos portadores de servicios de finanzas descentralizadas, van a tener que estar de alguna manera reguladas si van a querer intervenir con el mercado europeo. Por ende, así no requieran esos proveedores de servicio una regulación específica, sus proveedores sí. Entonces, con eso ya aliviamos bastante el sector, ¿no? Entonces, pienso que es importante que haya esa regulación, pienso que es importante que se vaya a Sí, aplicar también a diferentes países y que vaya a ser, como mencionó Mariano, también un ejemplo, ¿ya? Y que desde ya los que estamos desarrollando proyectos debemos acoplarnos a esta regulación si es que queremos tener a largo plazo éxito en el mercado, ¿no? Entonces, es muy importante, pienso que se ha abarcado de una manera bastante interesante y excelente, excelente charla, felicitaciones. gracias, Sebastián. Sebastián. De hecho, para agregar un poco a lo que has dicho, yo considero de que, o sea, incluso eso no solamente en la Unión Europea, sino también en otras jurisdicciones, eh, que no haya regulación específica para un sector no significa que no exista regulación aplicable para un determinado negocio, ¿no? Entonces, o determinada actividad, ¿no? Entonces, Mica definitivamente ya establece un marco para los proveedores de servicios criptoactivos y muchas de las cosas, o sea, de los requisitos que se establecen tienen que ver con parámetros no solamente de seguridad, sino de temas prudenciales, ¿no? Como temas de capital, de responsabilidad también. Entonces, si bien se ha dicho que hay una regulación que será aplicable para los temas de DeFi y también de DAOs, la traba en específico es que todavía estamos muy lejos de entender cómo funciona la gobernanza en blockchain, ¿no? Pero definitivamente temas prudenciales y temas relacionados con lavado de activos va a haber. O sea, eso es algo que ningún protocolo DeFi lo va a poder evitar, por lo menos en la Unión Europea, ¿no? Ya si en todo caso eh, alguien lo hace, o sea, algún protocolo lo hace, pucha, habría que ver cómo lo logró, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí, que es lo que comentábamos hace un rato también en el space de RPP, ¿no? Acá te pongo un guardia en la entrada del aeropuerto y un guardia en la salida. Entonces, cuando tomas el vuelo y cuando te bajas del avión, ¿no? Entonces, al final, digamos que en Claro, algún momento voy a poder manejar la información de saber qué está pasando en el avión. Daisy hace de una todas buena maneras. pregunta. Es, ¿dónde se puede conseguir la info o la ley en mención? Eh, de hecho, está en la página web de la Unión Europea, ¿no? O sea, a ver, creo que la tengo muy cerca. Si me dan un ratito, No, dale, dale. puedo dejar el link por aquí. A ver, dame un momento, porque justo la estaba leyendo hace un rato. Ahí igual Em, aprovecho a comentarles que te sigan en LinkedIn y en redes sociales, porque yo vi también un post que hiciste sobre la ley y ahí también está el link. Entonces, sí, datazo también. Síganlo en redes, van a conseguir buena info legal. sí, sígueme en redes, por favor. Este, a ver, dame un momento. La ley está aquí.
Ahí les voy a pasar las redes de Mariano por... Les acabo de pasar su LinkedIn. Hasta mientras les suelto un comentario, digamos que por lo poco que he leído, porque les soy sincero, no me he leído las 380 páginas de la ley, pero me gusta porque conversa bastante con lo que propone Basilea, digamos que no choca con Sí, esos puntos, ¿no? Pues al contrario, sí, como que le deja la vía libre como para decir, ok, complemento con lo que tú estás haciendo. sí, sí, sí. A ver, justo acabo de dejar la ley ahí en el chat para que puedan leerla. Em, o sea, yo creo que es como un complemento, ¿sabes? Como, o sea, digamos, Basilea maneja internacionalmente los criterios aplicables a las instituciones financieras y, bueno, temas evidentemente relacionados con economía y finanzas, ¿no? Y bueno, cripto no está muy alejado en realidad. Muchas de las cosas o de los protocolos cripto que se implementan están relacionados casi en un 70-80% con el sector financiero. Entonces, evidentemente, Mica lo que hace es adoptar lo que Basilea propone, ¿no? Basilea tampoco quiero decir que es o sea, no tiene como una jurisdicción en específica sobre la cual se apuesta, pero, o sea, es un estándar, o sea, que todo el mundo adopta, ¿no? Que todas las instituciones bancarias y financieras adoptan porque es propio del sector. Entonces, Mica ha entendido eso y, bueno, ellos son los principales, digamos, em, ¿cómo podríamos decir? Quienes principalmente cumplen las disposiciones de Basilea, ¿no? Entonces, Mica lo que ha hecho es, sobre lo que propone Basilea, complementar. Ahí no te escucho. De nuevo, clarísimo, a los que tienen dudas, igual de nuevo micro abierto o por mensaje, y no se preocupen, la grabación de la charla se sube a YouTube, igual en cuanto los tengan les comparto el link por las mismas redes por las que han accedido a este video, así que por ese lado no se preocupen. Entonces, si alguien tiene una duda más, con confianza. Vamos a ver. Perfecto, déjenme, ahí aprovecho en compartirles el nombre del canal, de paso por ahí pueden ver también la grabación del video anterior, que fue sobre el documento de las CBDCs en Perú. Mm, Como les comentaba, Disculpe, dale, dale. sorry, perdón, Ale. Perdón, discúlpame, Blit. Quería preguntar una cosa, Mariano. Se habla también de ciertos límites de transacciones para Sí. ciertos proveedores de servicios. ¿Quién finalmente va a auditar la cantidad de transacciones ya, que se manejen a través de esos exchanges? Porque siempre es complicado finalmente justamente identificar esos montos, ¿no? Sí. O sea, a ver, de hecho eso está recogido en el reglamento es ¿cómo se llama esta norma? Es el régimen de transacciones de transferencia de fondos, ¿no? Que ha sido también una norma eh, aprobada junto con el texto del reglamento MICA. Eh, Estos límites que se establecen en este régimen eh, los deben cumplir los proveedores de servicios con criptoactivos y, o sea, no por el hecho de que haya, eh, sea difícil, ¿no? Hay una dificultad en verificar si determinado proveedor está cumpliendo o no con estos requisitos. Si en todo caso hay un proceso de inspección y de auditoría y se determina que el exchange o el proveedor no está cumpliendo con la debida diligencia, porque lo que tienen que cumplir es una debida diligencia dentro del régimen de transferencia de fondos,
según el límite de transacciones. Si es que no se cumplió con o sea, con estos criterios de debida diligencia, podría haber una sanción para el proveedor. Entonces, evidentemente, pucha, es como cuando uno, no sé, no paga impuestos, ¿no? O sea, bueno, yo lo hago, los pago, pero por ejemplo, hay mucha gente en el Perú que es informal y que no necesariamente tiene sus impuestos, digamos, no los paga o tiene sus impuestos en regla. Entonces, es muy difícil también reconocer que una persona paga o no impuestos, pero si en caso la SUNAT te cae y te identifica que tú no estás pagando tus impuestos, te puede sancionar. Entonces, em, dentro del ecosistema, sobre todo un ecosistema regulado, en el cual los proveedores de servicios tienen que pasar por un proceso de licenciamiento por una autorización, es mucho más fácil identificar si es que un proveedor está cumpliendo o no con determinado protocolo. Y ahora, como todo se mueve en la blockchain, o sea, hay que tener en cuenta de que todo lo que queda en la blockchain es evidencia, ¿no? Es un registro abierto. Entonces, si yo he identificado que se ha movido tanta plata y no ha pasado, o sea, no se ha efectuado un proceso de debida diligencia, definitivamente es muy sencillo ahora identificar si es que se ha cumplido o no con ese requisito, ¿no? Con esa debida diligencia. Perfecto, clarísimo. Entonces, chicos, si alguien tiene una consulta adicional, de nuevo, con confianza, ya sea por micro o por mensaje, recuerden que la idea es irnos sin dudas, ya si en la grabación surgen otra, le escriben a nuestro invitado por redes, ahí se las he compartido y lo molestan con confianza, así que por ese lado no se preocupe. Bueno, hermano, creo que no tenemos más dudas. Agradecerte Perfecto. por el espacio. Yo sé que allá es de madrugada, así que doble gracias. Y nada, muchas gracias también a las personas que han destinado este tiempo para aprender. Y mira, por ahí nos acaban de dar una idea para la siguiente sesión, que es respecto a blockchain y sostenibilidad, que de hecho es un buen tema y que Sí, también indirectamente se toca en esto con lo que comentas, ¿no? Respecto a medio ambiente y todo esto. Entonces, sí, creo que es un tema que va a tomar importancia. sí, definitivamente. O sea, en los próximos años, em, blockchain va a ser una herramienta que nos va a ayudar a certificar los estándares de cumplimiento de sostenibilidad, ¿no? O sea, no solamente dentro del ecosistema deben haber proyectos blockchain sostenibles, sino que también posiblemente se utilice blockchain para medir la huella de carbono y cosas por el estilo. Entonces, una de, o sea, de las corrientes a las cuales se está mudando el mundo es la sostenibilidad. Y bueno, de todas maneras, en el espacio cripto no puede faltar, ¿no? Nada, hermano, muchísimas gracias a los invitados también, a los participantes también. Y recuerden que hay una especie de alfa. El siguiente jueves tenemos otro live y allá les comentaré quién es el invitado, así que estén pendientes. Y muchas gracias, chao, chao, tengan un buen fin de semana, nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan buena noche. Chao, chao. Y un buen día en tu casa, hermano. Chao, chao. Chao, chao. Buen día. Chao, chao, cuídense. Hasta luego. Buenas Gracias. noches. Chao, chao.